Romanos, el capítulo 6, y el versículo 1, que bajo esa pregunta se va a basar nuestro estudio de esta obra. ¿Ya? Vamos a repetir. Capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en el pecado. ¿Ya? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta lo da ahí mismo la palabra de Dios y dice: de ninguna manera. ¿Cómo pues los que hemos muerto al pecado volveremos a vivir aún en el pecado? Por eso es importante, hermanos, que podamos considerar brevemente lo que es la gracia y lo que es el pecado. Primero hablemos acerca del pecado. ¿Qué es el pecado según la Biblia? ¿A qué se le llama pecado? ¿Por qué decimos pecado? Has pecado. El libro de Primera de Juan, el capítulo 3 y 4, nos dice que el pecado es, ¿qué cosa, hermanos? Transgresión de la ley. En otro sinónimo, desobediencia. ¿Ya? Es desobedecer la ley de Dios o desobedecer algún precepto divino, alguna ordenanza que Dios nos ha mandado. Por eso, que ¿cómo es que entró el pecado a nuestro mundo? ¿Por qué hablamos que el pecado existe en nuestro mundo? Miremos ahora lo que dice el apóstol Pablo, el mismo, en su carta que le escribe a la carta a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 18. Mire usted ahí lo que dice. Romanos, capítulo 5 y el versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino, ¿qué cosa, hermanos? A todos los hombres que vino la justicia de vida. Así que, hermanos, la palabra dice: por un hombre vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de uno. ¿Quién es ese uno? Adán. Es el primer hombre, la primera familia que fue creada en esta tierra. Pero cuando Dios había creado a una familia para que viviese en esta tierra, no lo creó para que solamente los dos vivieran en esta tierra, sino que cuando Dios creó la familia, la primera familia, los dos primeros seres humanos, dice la Biblia que los creó a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando hablamos a la imagen y a la semejanza, estamos diciendo que el hombre fue creado no de acuerdo al aspecto personal que hoy tenemos nosotros, así tiene Dios un cuerpo. No.
La Biblia dice que Dios es un ser espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la palabra dice imagen y semejanza de Dios? Se refiere a dos aspectos: al aspecto personal y al aspecto moral de Dios. Dios es una persona, sí, pero cuando decimos una persona, no estamos diciendo porque tiene un aspecto físico, por eso es una persona. Sino una persona, se dice que es una persona porque tiene pensamiento, tiene sentimiento y tiene emociones. Cuando usted investiga la Biblia, hermano, va a encontrar que Dios, sus pensamientos de Él piensa, dice, pero sus pensamientos no son igual que nosotros. La Biblia también enseña y dice que Dios le dolió en su corazón por haber creado al hombre, y el hombre no se comportó a la manera que Él quiso. La palabra dice también que Dios también se alegra cuando usted también camina en sus caminos. ¿Ve? Y nosotros también tenemos pensamientos, también tenemos sentimientos, también tenemos emociones. El problema es que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones se han dañado. ¿Ya? Entonces, Dios tiene otra característica, aparte del aspecto moral, tiene otro aspecto que se llama el aspecto moral, y sus características es la que habíamos hablado en la mañana. ¿Qué habíamos dicho de Dios en los atributos morales? Que Dios es ¿qué? Santo, Dios es justo, Dios es bueno, y Dios también es ¿qué? Amor. Con esas características lo crió también al hombre. Mira, santo, justo, bueno y lleno de amor para poder amar. Por eso se dice que el hombre es la imagen y a semejanza de Dios. No dice la Biblia que Dios lo crió al hombre igual a él. No, si no seríamos dioses. Imagen y semejanza. ¿Ya? En esos dos aspectos. Porque Dios tiene otras características. En la mañana habíamos hablado también acerca de Dios, su omnipresencia, omnipotencia, su omnisciencia. ¿Ve? Entonces, Dios, hermano, no podemos nosotros igualarnos a Él. ¿Ya? Entonces nosotros somos imagen y semejanza, dice la palabra, pero santos, justos y buenos, para vivir en este mundo. Y el Señor quería que de esa familia santa y justa y buena viviese en este mundo hermoso que Dios había creado, pero bajo una condición. ¿Cuál era la condición? La obediencia. La obediencia. Así de sencillo, hermano, la obediencia. Porque muchos dicen, no, pero Dios, ¿para qué no puso eso? No, pero Dios tenía la culpa porque le puso el árbol, o que esto y el otro. Oiga, y tanto comentario de los seres humanos que culpan a Dios del sufrimiento y la desgracia en este mundo. Dios no es responsable del sufrimiento y el dolor humano. La Biblia dice que Dios, ¿qué cosa es? Dios es amor, hermano. Y el Dios de amor había creado a la primera familia y había hecho este mundo ampliando su campo más para poder amar, porque Dios es amor. Ahora, el propósito de Dios de poder de que esta familia se desarrolle, entonces tenía que pasar primero la prueba de obediencia, ser fiel a Dios. Si ellos hubiesen sido fieles a Dios, hubiese habido una procreación, pero un estado de santidad, porque el matrimonio no es una institución que fue creado después del pecado. Antes del pecado. El matrimonio fue instituido antes que existiese el pecado.
Y eso algún momento tendremos que hablar sobre los principios que Dios creó antes que el pecado existiese en este mundo, hermanos. ¿Ya? Entonces ahora, el hombre no se mantuvo en obediencia a Dios, desobedeció el mandato de Dios, habiendo sido advertido y habiéndole dicho Dios: mira, Adán, no comas, no hagas esto, ni aún lo toques, pero piensa bien, el día que tú comieras vas a morir. El libro de Génesis está revelado ese cuadro donde Dios le habló al hombre bien claro las cosas. Desobedeces, mueres; si me obedeces, vives. Si el hombre hubiese obedecido, hermano, y hubiese mantenido obediencia hasta hoy al Señor, nuestra vida, nuestro mundo sería tan diferente de lo que es. Por causa del pecado vino la condenación, y Dios le dijo al hombre: la tierra será maldita por tu causa. Ahora, estando en esta condición de maldición, no solamente el hombre o el mundo, y el hombre incluido, cayó bajo maldición, sino el texto bíblico que habíamos leído de Romanos decía que por la transgresión al mandamiento de Dios, o por la desobediencia, vino la condenación a todos los hombres. La condena a todos los hombres. Por cuanto la descendencia, ya en una vida de pecado, de haber desobedecido a Adán, su naturaleza de él se hizo mala. El hombre, al haber pecado, dejó de ser, ¿qué cosa, hermano? Dejó de ser santo, dejó de ser justo, dejó de ser bueno, dejó de ser amor. Su naturaleza del hombre se hizo mala, y su descendencia a este mundo viene bajo pecado, bajo maldición. Esa es la triste realidad, hermano, de nuestro mundo. Y como consecuencia de todo ello, dice aquí la palabra, entonces Adán pecó, vino la condenación para él y a toda su descendencia, porque todos nos hemos hecho participantes del pecado. Ahora, pero la pregunta es: ¿condenados a qué? A morir. Ahora la pregunta es: ¿a morir la muerte que mañana más tarde vamos a morir? Porque mire usted, hermano, creyentes y no creyentes, todos mueren. Ahora, esa es la paga del pecado que dice Romanos 6:23. Si esa fuera solamente la paga del pecado, tienen razón las personas que no creen en la palabra y dicen: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y esto es todo lo que llevamos de esta vida, dicen, ¿no? Aprovechemos la vida, gocémonos, divirtamos, hagamos lo que nos parece, porque de aquí, de esta, ya no hay otra. Hermano y hermana, la muerte que vamos a morir mañana más tarde sí es consecuencia del pecado, pero no es la paga total del pecado. ¿Ya? Entonces ahora veamos cuál es entonces la paga por el pecado. ¿A qué está condenado el autor del pecado y los pecadores? El libro de Apocalipsis, el capítulo que vamos a ver es el capítulo 20 y el versículo 10. Por favor, me van a apoyar con la lectura. Ahora sí, ya queremos que nos apoyen en la lectura.
Dice, y el diablo los engañaba, que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gracias. Mira, ¿quién está sentenciado a una muerte con fuego? El diablo. El diablo. El diablo. ¿Ya? El diablo y los instrumentos del diablo están condenados a morir en el fuego. Ahora, pero alguien dirá, pero ¿qué tan malo Dios? No, no es porque sea malo. Dios le dio oportunidad, porque el diablo fue un ángel, ¿no es cierto? Un ángel en el cielo que se rebeló contra Dios y Dios le dio las oportunidades para el arrepentimiento, pero no lo hizo. No lo quiso, no lo aprovechó, hermano. Entonces Dios no puede continuar dejando a un mundo en esta situación de vida en la cual nos encontramos por causa del pecado. Por eso que el autor del pecado y el pecado un día será terminado. Va a terminar. Ahora, mire usted. Ahora, el versículo 14, léalo, hermano. Versículo 14. El mismo capítulo. 21, 14 ahora. ¿Qué dice? Ha cerrado su Biblia. No cierre su Biblia, hermano. Dice, y el muro de la ciudad. No. 20. Estamos en el capítulo 20. Y el versículo 14. Habíamos leído el 10. 20, 14, ¿no? Sí. Apocalipsis. Sí. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya. Mire usted lo que sigue diciendo. La muerte Segunda. y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Quiere decir que ya no habrá sepulcros y ya no habrá más muertes. Todo eso va a terminar. Y luego dice, esta es la muerte segunda. Y el versículo 15, mira lo que dice el versículo 15, léelo por favor. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias. ¿Qué dice, hermano? El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Está hablando ya de toda la raza humana. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Esa es la paga del pecado. Esa es la paga del pecado, hermano. Muerte eterna. En el lago de fuego, para terminar lo que dice Malaquías, y no quedará ni raíz ni rama. Hermanos, eso es lo que exige la justicia. Eso es lo que exige la justicia. Dios es un Dios de justicia y la justicia exige que el pecado debe ser castigado con la máxima pena. Y esa es la verdad. El pecado. Pero ahora veamos, Dios no solamente es justicia, sino que Dios tiene otro atributo. ¿Cuál es el atributo? Amor. Amor. Según el libro 4:8 de Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué cosa, hermano? Es amor. Dios es amor. Y ahora, mire usted, y la palabra en el libro de Isaías, mostrando el amor de Dios, el capítulo 49 y versículo 15, hace una pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Hace la pregunta y luego responde y dice, aunque ella se olvide, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Qué maravilloso Dios, hermano. Qué maravilloso Dios. ¿Ya? Yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, los seres humanos en el mundo, la que viven en una vida de desobediencia, de pecado, haciendo lo que le parece, pero Dios los trata como lo merecen. No, si no ya no vivieran.
Dios siempre los tiene en cuenta. ¿Qué ha hecho Dios entonces, hermanos, en su amor? Cuando por causa del pecado de Adán quedó condenado él y toda la raza humana quedó bajo condenación de muerte eterna. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en su amor? Dios es amor, dice la palabra. Ahora, veamos Romanos, volvemos a Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8. 5:8 dice. Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Gracias, hermano. ¿Qué dice, hermano? Mas Dios muestra su amor. Más Dios muestra su amor. Hoy en este mundo, los seres humanos mucho hablan de amor. ¿No es cierto? Aún hasta a la pareja le dicen ¿qué cosa? Amor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor. El amor tiene sus características. ¿Ya? Entonces, hermano, mire usted, el amor se lo demuestra en hechos. El amor no es simplemente una palabra. Dios no ha dicho simplemente te amo. Dios no ha dicho solamente no te voy a olvidar. Aunque la mamá y el papá se olviden de ti, yo no te voy a olvidar. No solamente se ha quedado en palabra, sino que la palabra dice, más Dios muestra su amor. ¿Y lo ha demostrado? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Mira, entonces, ¿cómo ha demostrado Dios en verdad que nos ama? ¿Cómo lo ha demostrado? Vamos a ver un poquito aquí en el libro de Filipenses, el capítulo es 2 y el versículo 5 al 8. Allí está revelado todo lo que Dios ha formulado, el plan que ha formulado para poder, en su amor, salvar al hombre. ¿Qué dice el texto? Romanos capítulo... Filipenses 2 y el versículo 5 al 8, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias. Notemos ahora, hermanos, el Señor ahora dice, el hombre ha pecado, el hombre está condenado. Lo que le esperaba al hombre es la muerte eterna. Pero Dios, que es un ser que ama, pone en ejercicio su amor. Y en su amor dice, ¿cómo podré dejar a la raza humana que perezca sin hacer nada por ella? El Señor hubiese dicho como autoridad, simplemente, has pecado, Adán, y yo te perdono así simplemente. ¿Qué hubiese pasado? El honor de Dios estaba en juego. Adán había dicho, Satanás había dicho que Dios no es un Dios de amor. Satanás había dicho que Dios es un Dios injusto. Mira, el honor de Dios estaba en juego. Entonces ahora, Dios no podía decirle al hombre, cuando había pecado, simplemente te perdono lo que hiciste y así vamos adelante. No, porque dejaría de ser, ¿qué cosa? Justo. Dejaría de ser justo. ¿Por qué? Porque la justicia dice, ¿qué cosa, hermano?
que el pecado debe condenarse. Debe condenarse. Eso dice la justicia. La paga del pecado es muerte. Entonces, pero el amor dice no. No puede ser que la criatura pueda perecer. ¿Pero qué hago? ¿Cómo lo hago? Ahí está el plan de salvación. Ahí está el amor con que Dios nos amó y proveyó un medio como salvarnos. ¿Qué hizo? Ahí está. Cristo se ofreció voluntariamente. No es que el Padre le exigió. No es que le dijo, así que mira, el hombre ha pecado, yo lo amo a ellos y te mando a ti para que tú mueras por ellos. No, por favor. No. Cristo y su Padre son uno. Y por lo tanto, los dos en mutuo acuerdo decidieron salvar a la criatura que estaba condenada y sin esperanza. Dentro del plan que elaboraron para poder salvar, Cristo dijo, yo iré a poder salvar al mundo. Yo iré a poder entregar mi vida por el pecado. Y es por eso el texto bíblico dice, el versículo que habíamos leído, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Cristo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí está el resumen, hermano, que Cristo tuvo que dejar su trono de gloria. 2, tuvo que encarnarse en el vientre de María. Miren lo que tuvo que hacer. La divinidad, Cristo como ser divino, tuvo que encarnarse en el vientre de María. 3, tuvo que venir a nacer a este mundo como un pequeño bebé. Vivir una vida de 33 años en medio de pruebas y tentaciones. ¿Ya? En medio de pruebas y tentaciones. Y 4, entregar su vida por el pecado. Por eso que el texto de Romanos 5:8 decía, ¿qué cosa, hermano? Más Dios muestra su amor. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hijos, ustedes están condenados, ustedes van a perecer condenados a la muerte eterna, pero Cristo dice, yo he venido para poder entregar mi vida para que ustedes no perezcan. Por eso, hermanos, que al morir Cristo en la cruz del Calvario, muere pagando la deuda del pecado que tenía frente a la justicia de Dios. Cristo se hizo responsable de nuestra condenación. Amén, hermanos. Amén. Mira, ese es el amor de Dios, hermano. Que haya Cristo, un ser santo, un ser divino, haya venido a hacerse responsable de mi situación de vida pecaminosa, condenado a la muerte, y Él haya dicho, yo voy a morir en lugar tuyo, hijo mío. Ya Cristo ya murió. Al morir, antes de morir, Él pronunció unas penúltimas frases que dijo, consumado es. Consumado es. En esa frase, consumado es, está diciendo, el plan para salvar al hombre está concluido, está terminado. La salvación, vida eterna y para todos, está hecho. Entonces, hermanos, ahora volvemos a Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué cosa es el pecado entonces, hermanos? Es transgresión, es desobediencia, y el pecado nos trae condenación de muerte eterna. Ahora, eso es el pecado.
lo que ha traído. Pero el texto dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado. No vamos a perseverar en el pecado de Adán y seguir la desobediencia. No. Para que la gracia abunde. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo. Misericordia. La gracia es lo que dice ahí el libro de Romanos 5:8, hermanos. Esa es la gracia. Es el amor ilimitado de Dios. El amor ilimitado de Dios. O sea, el amor que no tiene límites, que no dice solamente, a este voy a salvar, a este no, a este sí. No. El amor de Dios no tiene límites. Él no dice, este ha pecado más, ya no lo voy a salvar. No. Vino, Jesús dice, cuando habla la carta a los romanos, o el Señor Jesús, hablando en el libro de Lucas, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vino Cristo, hermano. 19 días del libro de Lucas. ¿Ya? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, Él, en su amor, en su misericordia, ha hecho todo lo que ha podido hacer por nosotros. No porque algo de bueno hayamos hecho, sino solamente por su amor. Pero también tiene otra definición, la gracia. La gracia también es un regalo dado a quien no lo merece. Por eso se dice un don inmerecido. ¿Qué es la gracia, hermanos? Un don inmerecido. ¿Ya? Un don inmerecido, un regalo dado a quien no lo merece. Por eso se dice que la salvación y todo lo que ha hecho Dios es un regalo, aunque no lo merecemos. Esa es la gracia. Ahora, si esa es la gracia, hermano, entonces vamos a ver cuáles son sus beneficios. ¿Ya? Vamos a ver, hermanos, cuáles son sus beneficios, ¿ya?, de la gracia. Y para ello, vamos ahora, a ver, Isaac, si nos ayudas ahí en la pizarra, o, a ver, aquí, por favor, vamos a poner, ¿cuáles son los beneficios de la gracia? ¿Ya? Mira, ya hemos visto lo que el pecado nos ha hundido y nos lleva a una condenación eterna. Y hemos visto también lo que ha hecho Cristo por su gracia para poder, para que los seres humanos no quedemos condenados. Pero hoy vamos a ver específicamente cuáles son los beneficios de la gracia para cada individuo. Porque la obra de Cristo ha sido hecho para todos en general. Ya, para todos en general. Así como hemos caído en el pecado todos, por causa del pecado de Adán, así también por Cristo todos podemos ser, ¿qué cosa? Levantados de esa caída, de ese fracaso. Entonces, pero ¿cuáles son específicamente los beneficios que nos brinda la gracia? Ya, veamos. Punto número 1. Ya, punto número 1. Vamos a ver los beneficios de la gracia. Como primer punto, tenemos ahí en los beneficios de la gracia, tenemos la justificación o el perdón. ¿Ya? Punto 1, justificación o perdón. Teniendo en cuenta, hermanos, que la justificación y el perdón son una y la misma cosa. ¿Ya? Ahora, veamos los textos. Romanos capítulo 3 y el versículo 24. Romanos 3, 24. A ver, Misael, nos vas a ayudar en la lectura. Romanos 3, 24. ¿Qué dice? Dice: Léalo. siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias. Mira, ¿qué dice, hermano? Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Mediante la redención. Está diciendo mediante la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y cuando hablamos de justificación estamos diciendo perdón. O sea, en otras palabras, está diciendo ahí que somos justificados o perdonados por su gracia. Pero veamos otro texto. Romanos capítulo 5 y el versículo 1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Justificado, perdonado. Ya por medio de la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por gracia. Solamente dice por medio de la fe. Pero la fe también es un don De Dios. de Dios. Y por lo tanto yo no puedo decir, no, por la fe yo le compré el perdón a Dios. No, a Dios no se le compra el perdón, hermano. Como en los siglos pasados, el mundo religioso quería vender el perdón o vendían el perdón. No, Dios no vende el perdón, hermano. ¿Ya? Justificados gratuitamente por su gracia. Y el otro texto dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Romanos, seguimos viendo otro texto, Tito, el capítulo 3 y el versículo 7. Estamos viendo que somos justificados por su gracia. 3:7 de Tito. ¿Qué dice? Tito 3:7. A ver, ¿lo encontró, hermano? No hay Tito. Se escondió Tito. Ya, dice Ya, ahora sí. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias. ¿Qué dice el texto? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos de las promesas de Dios, hermano. La esperanza de la vida eterna. ¿Ya? Justificado por su gracia. Bueno, hay otros textos, pero ahí nos detenemos en esa parte que dice el primer beneficio. Entonces, ¿cuál es? El primer beneficio de la gracia, ¿cuál es? La justificación. La justificación o perdón. Ese es un primer beneficio. Vamos a ver otro beneficio de la gracia. Tenemos ahí la salvación. Ya, salvación. La salvación también es por gracia. Capítulo Tito, allí mismo en el libro de Tito, capítulo 3 y el versículo 5. 3:5. ¿Ya? Sí. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya está. Gracias. ¿Qué dice, hermano? Nos salvó. O sea, al morir Cristo en la cruz del Calvario, nos salvó. ¿Pero por qué dice? No por obras de justicia. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Eso se llama, ¿qué cosa? Gracia, hermano. ¿Ya? Eso se llama gracia. No por obras de justicia que usted o yo hayamos hecho, no, sino por su misericordia, por su amor. ¿Ya? Nos ha salvado. Ahora, veamos otro texto más. En el libro de Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice el texto? Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, hermano, por gracia somos salvos. No de nosotros. ¿Ya? Y luego dice, por medio de la fe. ¿Ya? La fe es también un don de Dios. Por eso que no se compra la salvación por medio de la fe, porque la fe también es un don de Dios que se nos da para poder nosotros aceptar esa salvación. Por eso que la palabra dice, porque por gracia somos salvos. ¿Qué más? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios. Es un regalo. Sin un regalo. Ahora, veamos otro texto más. Estamos viendo la salvación que solamente por gracia. En el libro de Hechos, el capítulo 16 y el versículo 31, cuando un hombre que estaba a punto de perecer para querer suicidarse, quitarse la vida, ¿ya? Vino a él al punto que vino un momento y le hablaron que no se haga daño, y ahora él entendió que Dios tenía misericordia de él, compasión. Hechos. Sí, y hizo una pregunta. Ya hizo una pregunta. Ahora veamos lo que responden los apóstoles a esa pregunta. Hechos, capítulo 16 y versículo 31. Por favor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias. Esta respuesta fue contestada a la pregunta. ¿Qué pregunta hizo el carcelero de Filipos? Varones, ¿Qué haré hermanos, para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, ¿ya? No le dijo Pablo, no le dijo, mira, tú tienes que ayunar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro y tienes que hacer tantas cosas. No. Mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, Tú y tu casa. tú y toda tu casa. Hermanos, aceptar la salvación por gracia, no por algo que hayamos hecho. Recordemos que estamos analizando los beneficios de la gracia. Ahora, ¿qué más? Tito capítulo 2 y versículo 11. Que sigue diciendo Tito 2:11. A ver, léalo por favor. Tito. Sí, 2:11. A ver. Leo. Sí, puede leer. Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ajá. Gracias, eso, hermano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para salvación A todos los hombres. Mira, ahí está, hermano. Entonces, hemos encontrado ahí algunos puntos sobre los beneficios de la gracia. Somos justificados y también somos salvados. ¿Qué otro beneficio nos ofrece la gracia? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Tercer beneficio. El libro de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 24. 5:24. ¿Cuál es el otro beneficio? De cierto Ajá. os digo, el que oye mi palabra y cree
al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, hermano, qué importante. ¿Eh? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene, ¿qué cosa, hermanos? Vida eterna. Vida eterna. Y no vendrá. Ya no viene a condenación. Recordando que estábamos condenados a una muerte eterna. Pero por la gracia de Dios, hermano, ya no estás condenado. ¿Ya? Y dice ahí la palabra, al creer, al aceptar a Cristo por medio de la fe, entonces tienes, ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora, pero no solo, algo más. ¿Qué más? San Juan 3:36. ¿Qué dice San Juan 3:36? Dice así. ¿Ya? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire usted, hermano, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dijo Jesús? Cree en el Hijo El que cree en el Hijo, tiene vida o sea, en Jesús. El que cree en Jesús rehúsa creer. tiene vida eterna. ¿Ya? ¿Ya? El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ya no hay condenación. Por eso que Romanos 5:8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver ese texto posteriormente. Entonces, hermanos, mira, vida eterna ofrece Dios gratuitamente. Esa se llama gracia. El ofrecimiento gratuito, sin que hagas algo, Dios te lo ofrece. ¿Ya? Vida eterna. ¿Qué más? Ahora, la pregunta es, ¿pero cuándo usted recibirá o recibe esa vida eterna? Por la obediencia a la palabra. Nos contradecimos, hermano. ¿Cómo dijo usted? ¿Cómo? ¿Cuándo recibiremos entonces la vida eterna? Y usted dice, por la obediencia. O sea, estamos contradiciendo lo que dice por su gracia. Por gracia, pues recibiremos. Oiga, cuidado, no se equivoquemos, hermano. ¿Ya? Mira, la vida eterna lo vamos a ver cuando se lo recibe posteriormente, ¿ya? Pero lo cierto que la salvación, la vida eterna, la justificación, la salvación y la vida eterna, lo aceptas, lo recibes solamente por gracia. ¿Ya? Ahora, pero hay un texto, mira, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 11 y 12. Lea esos textos también, porque son interesantes considerar estos textos. Primera de Juan, el capítulo 5, hermanos, y el versículo que leemos es el versículo 11 y 12. Él le respondió, el que me sanó. Primera de Juan, mi hermano. Primera de Juan. 5. Yo voy a leer. Sí, ya, gracias. Primera de Juan 5, 11 y 11 12. y 12. Sí. Dice así. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Ajá. Y esta vida está en su Hijo. Ajá. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Oye, hermano. ¿Tiene al Hijo? Mira, la vida eterna entonces, ¿en qué momento se lo recibe? Cuando uno tiene al Hijo. Cuando has aceptado a Cristo. Cuando crees. Si has creído en Cristo y lo has aceptado, tienes vida eterna, hermano.
para algunos esto no entra en su mente. ¿Cómo va a tener vida eterna? Todavía estoy en un mundo de pecado. Porque no le creemos a la palabra, hermano. Mira, la palabra dice, el que tiene a Cristo, tiene la vida. ¿Ya? El que tiene a Cristo. Y tener a Cristo quiere decir aceptar a Cristo como tu Salvador. Para confirmar esto, vamos a ver en el otro beneficio. ¿Ya? Hemos visto 3 beneficios. Ahora vamos a ver otro beneficio. El privilegio de ser hijo de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué dice que ese es un privilegio? Porque el hombre, lejos de Dios, está al servicio de otro Señor. Esclavo del pecado. Claro, esclavo del pecado, dice la palabra. Pero mira, esclavo del pecado y condenado por la justicia divina. Y condenado. Pero miren lo que ofrece la gracia, el beneficio que ofrece la gracia. Ofrece salvación, ofrece perdón, ofrece vida eterna y el privilegio de ser hijo de Dios. Y veamos este versículo, ¿verdad? En el libro de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 al 3. Primera de Juan 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Primera de Nicodemo. Juan, hermanito, primera de Juan. San Juan. Voy a leer. No, primera de Juan. Voy a leer. No dije primera de Primera Juan. de Juan Primera de Juan. 3, Sí, 1 al 3, no. sí. 1 al 3. Sí. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce, porque no le ha conocido a Él. Ya. Gracias, Señor. Gracias. Es que digo- ¿Qué dice, hermano? digo Juan, ¿no? Mirad cuál Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. para que seamos llamados hijos. Mira, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero ahí solamente dice llamados. Y llamado cualquier persona puede llamarse hijo de Dios. Pero nosotros no queremos simplemente ser llamados, sino tener el privilegio de ser un hijo, una hija de Dios. ¿Y cuándo se hace realidad No lo eso? conoció a Él. Mira, ¿y El cuándo Hijo se de hace? Dios A ver, conoce. ¿cuándo se hace realidad esto? Ahora vamos a ver. En el libro, hoy sí, Juan, el capítulo 1 y el versículo 12. Ahí sería San Juan ya. Ajá, Juan, sí. San Juan. Ajá. Y antes dijo Juan, pero dije San Juan. Juan 1. A ver, ¿qué dice el texto? ¿Ya no tienes, José? Ahí es San Juan y el otro es primera de Juan. Ya, Juan 1. A ver, 1. Ya. Juan 1. 1:11. 1. Dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya. Fue así. El 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya. Gracias. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuándo alcanzamos el privilegio de llamarnos y de ser hijos de Dios para ser llamados hijos de Dios? Y le Cuando recibieron lo recibimos a Él como... Dos cosas hay ahí. y creyeron en su nombre. Dos cosas, hermano. Y recibieron. Mira, más a todos los que creen Y lo reciben. y lo reciben. Porque una cosa es simplemente creer, pero otra cosa es recibirlo. Recibir quiere decir aceptar a Cristo como tu Salvador, hermano. Persona.
como tu Salvador. Y no solamente dice como Salvador, sino también como Señor de mi vida. ¿Ve? A Cristo se cree en Él y lo aceptamos como Salvador y Señor de nuestra vida. Entonces tenemos el privilegio de ser, ¿qué cosa? Hijos de Hijos de Dios. Hubieron unos religiosos que le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham y por ende somos hijos de Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. ¿Y por qué les dijo eso? Porque no hacían la voluntad de Dios, sino... Mira, o sea, eran creyentes, pero no hacían la voluntad de Dios. O sea, estaban dando evidencia que no habían sido todavía hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso que vamos a ver, hoy vamos a ver entonces si en verdad estamos beneficiados con esa gracia o no estamos beneficiados como creyentes de esa gracia. ¿Ya? Entonces, enumeremos una vez más cuáles son los beneficios que nos ofrece la gracia, entonces, hermano, para cada pecador. Nos ofrece el Perdón. 2, que es el mismo justificación. 2, nos ofrece salvación, nos ofrece vida eterna y nos ofrece alcanzar el privilegio de ser hijos de Dios. Ahora, ¿y en qué momento se hace realidad esta experiencia en vuestra vida? Cuando creemos y aceptamos a Cristo, hermano. Mira, pero para creer a Cristo y aceptarlo hay pasos ciertos que tenemos que dar. Para poder aceptarlo a Cristo, entonces por eso que habíamos visto, primero reconocer que somos, ¿qué cosa? Pecadores. Una vez que reconoce que usted es pecador, automáticamente se va a arrepentir. Y cuando usted está arrepentido, confiesa su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará, ¿qué cosa dice? Misericordia. ¿Ya? Al confesar su vida, luego, gracias Jesús por lo que has hecho por mí. Gracias por este beneficio. Mi vida la dejo en tu mano, Padre, para que por tu gracia tú puedas obrar maravillosamente. Mira, por eso que hay un párrafo del Espíritu de Profecía, la página 107 de Fe y Obras. ¿Sabe lo que dice? Explica todo eso que está ahí. Dice: la justificación y el perdón son una y la misma cosa. El pecador, dice, mientras se encuentra en este mundo, arrepentido, contrito y humillado, confesando sus pecados ante Dios, Cristo en el santuario celestial, porque la Biblia dice que Cristo está intercediendo por el pecador, hoy está ya en el santuario celestial, delante del Padre. Cada pecador que viene a Jesús, hermano, dice: Cristo levanta sus manos y muestra las huellas de los clavos. Ahí están. Y le dice a su padre: Padre, no mires a este mi hijo desobediente, sino mírame a mí, en virtud que yo he tomado el lugar de él. Yo he sufrido, he muerto por sus pecados. Mira, entonces Cristo, Él también es Dios y al mismo tiempo se atribuye esa prerrogativa. ¿Y sabe qué dice? Suspendo la sentencia de muerte y condenación que pesa sobre este mi hijo, sobre esta mi hija. Eso es lo que dice Jesús, hermano. Suspendo, ¿qué cosa, hermano? Esa sentencia
de muerte y condenación. Esa paga del pecado que dice ahí la palabra, que la paga del pecado, ¿qué cosa? Es muerte. Y ahora Jesús dice, yo suspendo la sentencia de condenación y de muerte que pesa sobre mi hijo, y le doy mi póliza y seguro de vida y vida eterna. De esta manera, el pecador queda salvado, recibe vida eterna y pasa, dice, de ser un hijo de pecado, un hijo de Satanás, a ser un hijo de Jesucristo, un leal súbdito de Jesucristo. Y de esa manera se cumplen los beneficios de la gracia. En tu vida, hermano, en mi vida y en todo aquel que se acerca a Jesús. Recibe perdón, recibe salvación, recibe vida eterna y recibe, ¿qué más? El privilegio de ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, hermano, cuando has llegado a tener este privilegio, vamos a borrar para poder hacer otro. Y resumir esto. Sí. Entonces ahora, hermano, mira, cuando el pecador ha hecho esa experiencia en Cristo, ya se entregó al Señor y el Señor le benefició de esa gracia, hoy tiene que vivir y caminar en el camino que Dios le va a mostrar. ¿Ya? Pero vamos a ver un texto bíblico ahora, cómo se le llama a esa persona que ha creído y aceptó a Jesús como Salvador personal y ha sido beneficiado por esa gracia. ¿Ya? Vamos a ver. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 17. Ya, ahora escribe las 4 palabras aquí: justificación o perdón, luego lo que sigue, ya, salvación, vida eterna, y vamos a ver qué sucede. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Ahora vamos a leer el texto bíblico de 2 de Corintios 5:17. Sí. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Mira. ¿Qué dice? Por lo tanto, o sea, es la misma frase, sino acá lo dice en otra palabra. Acá dice de modo. De modo, dice ahí, pero la misma distancia. Ya. De modo que todas las... Ajá, por lo tanto, o de modo, no altera, hermano, no altera, ¿ya? Entonces está bien, hermano, no hay problema. Entonces, mire, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya, ahora. El texto que dijo 5:17. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:17, hermanita. Amén. Mira, el haber estado beneficiado de esta gracia, ahora ponemos igual a nueva criatura. Y buscáis una nueva criaturita. Ya, mira, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ya? Entonces, hermano, mira, el pecador arrepentido y confeso se ha entregado al Señor y ha sido perdonado, salvado, tiene vida eterna y el privilegio de ser hijo de Dios. Como resultado de sus beneficios, se le llama a esa persona que se entregó al Señor, se le llama nueva criatura. Se le llama nueva criatura. Y a esa nueva criatura, dice el Señor, las cosas viejas pasaron, o sea, esa vida de pecado que vivió sin haber conocido al Señor, ahora pasa, lo deja, se aparta, lo abandona, ahora es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios se le llama nueva criatura, y esta nueva criatura también
Romanos 8.1. ¿Qué dice? Renació. Si renació, claro. Y Romanos 8.1, ¿qué dice? Romanos 8:1. Dice, Ajá. ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias. Ya no hay condenación para esta nueva criatura. El pecado, o sea, la ley condenaba al pecador. El haber refugiado a Cristo y al haber recibido esta gracia, llega a ser una nueva criatura porque ya no hay condenación para él. 8:1. Está libre de condenación, por eso se dice que está perdonado, por eso se dice que está salvado, por eso se dice que tiene vida eterna y por eso se dice que ahora es un hijo de Dios, porque ya no está más condenado. Ahora, a este pecador arrepentido y que ahora ya es una nueva criatura en Cristo Jesús, le toca recorrer una nueva vida, un camino nuevo, el camino hacia el cielo. ¿Ya? Para poder recorrer este camino hacia el cielo, ¿ya? Para poder ahora hacer una flechita ahí que va camino hacia arriba, ¿ya? Entonces ahora mire usted qué significa comenzar a recorrer un nuevo camino. ¿Qué significa eso? Porque el camino de vida, de pecado lo ha dejado y ahora en el camino de vida. Nueva vida, nueva. Es nueva vida, pero en esa nueva vida, ¿qué espera Dios del pecador arrepentido y que ahora es una nueva criatura y ahora es un hijo de Dios, camino hacia el cielo? Que sea obediente. Mira, Haga la voluntad del Padre. ahora sí, ahora vamos a ver. Mire usted, quiero que esto quede bien claro. Para que llegue aquí a ser una nueva criatura y ser beneficiado de esta gracia, Dios no le ha pedido nada. ¿No es cierto? Hemos visto. No le ha pedido nada. Solamente es por gracia llegar hasta aquí. Ahora vamos a ver lo que dice Efesios 2, 9 y 10. ¿Ya? Efesios 2, 9 y 10. Vamos a ver. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ajá. Porque Ya, somos- ahí primero esto. Mira, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice ahí el texto? No por obras. No por obras. No por obras eres justificado. No por obras eres salvado. No por obras tienes vida eterna. No por obras tienes el derecho de ser hijo de Dios. No por obras. Para que nadie se Nadie gloríe. puede decir, por esto gané. A eso. Para que nadie pueda decir, no, yo por obedecer, porque guardé el sábado, porque hice esto, porque hice lo otro, di diezmo, di ofrenda, y dije esto y el otro, y es por eso que ahora tengo vida eterna, tengo salvación, tengo el perdón. No, no dice ahí el Como texto. el fariseo. Mira, el fariseo que decía, yo ayuno, Señor, yo hago esto, yo hago el otro. Pero Dios dice en su palabra, no por obras. Esto no se recibe por obras para que nadie se orgullezca, sino solamente por gracia. La palabra gracia. Gracias. Solamente por gracia, hermano. Con misericordia de Dios. También, Amén. ¿ya? O por su amor, nada más. Amén. Lo recibes por gracia o por amor. Todo este beneficio. Y llegas a ser un hijo, una hija de Dios. Pero ahora te dice el Señor, ya que eres mi hijo, ya que eres mi hija, ahora te dice Dios, yo he hecho una nueva criatura de ti. Pero ¿qué ahora dice? El 10, hermano, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Escuche bien, sin todo el texto. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué ha preparado Dios para el hijo, para la hija?
Buenas obras. Tú eres ahora, dice, te has entregado al Señor, ahora eres una nueva criatura, y como nueva criatura, ahora dice Dios, yo he preparado buenas obras para que tú camines en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano, dice ahí la palabra? Está escrito. La Biblia. Mira, escuche bien, dice, Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras. ¿A qué le llamamos buenas obras? Al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia. A ver, las buenas obras se dividen en dos clases. Obras de la ley, que son obediencia a la ley, y las buenas obras de misericordia. Ya, dos. Se divide, las buenas obras se dividen en dos partes. Obras de la ley y obras de misericordia. Obras de la ley. Ajá. Obras de misericordia. Obras de la ley y obras de misericordia. Entonces, las buenas obras de la ley es eterna, dice la palabra. Fue dada en el principio, es eterna. Pero dentro de las buenas obras de la ley, las buenas obras de misericordia fueron creadas o fueron dadas después del pecado. Hay buenas, y esa palabra que dice que Dios creó buenas obras de antemano. Antemano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pero antes de qué? Antes que el hombre existiese. No. Antes que el hombre caiga en pecado. Antes de la creación. ¿Cómo podemos decir? Respuesta. Cuando era santo. Respuesta. Respuesta correcta. Correcta. ¿Cómo has dicho? Antes que el hombre caiga en pecado. Mira, hay buenas obras que Dios preparó de antemano, quiere decir antes de que existiese el pecado. ¿Ya? Antes que existiese el pecado, Dios preparó buenas obras para que el hombre camine en ellas. Pero como cayó, entonces ahora, al restituirlo Dios, nuevamente lo encamina. Pero ¿cuáles son esas buenas obras? La hora ya que se nos fue. Y sí, me da tiempito para terminar viendo cuáles son esas buenas obras, ¿ya? Y ahí nos quedamos, ¿ya? Bueno, vamos a Génesis, vamos al libro de Génesis. Rápidamente, las buenas obras que fueron preparadas antes que existiese el pecado, ¿ya? A ver, primero de Juan, dije Génesis, el capítulo 1 y el versículo 28. O 29. Así, 28 está bien. Dice Y le así, dijo, Ya te ganó. ya dijo también Dios, ¿Ya? os doy toda planta que da semilla. El 28 primero. ¿No? Ajá. Y los bendijo Dios. Ajá. Les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. ¿Por qué dice los bendijo? Vamos a ver el versículo 28, el capítulo 2 y el versículo 24, hermano. El capítulo 2. Sí, capítulo 2, versículo 24. 2:24 Sí. dice así: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, Ajá. se unirá a su esposa y serán una sola carne. Mira, me dice más bien. ¿qué está instituyendo el Señor ahí, hermano? Esto es antes del pecado, ¿eh? El matrimonio. El matrimonio, hermano. Primer punto, el matrimonio fue instituido antes que existiese el pecado. Y antes que existiese el pecado, ya Dios dijo, la ley del matrimonio, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fue en ocasión cuando Dios le presentó a Eva, a Adán. Ya lo presentó y Adán, este es hueso de mi hueso, este es carne de mi carne, porque del varón ha sido tomado. Y luego el Señor dice, les da la bendición, pero
Hogar Cristiano, hay un libro inspirado que dice Hogar Cristiano, uniendo las manos de la santa pareja, el Señor pronunció esas palabras que dice allí. Y les dio la bendición, versículo 1:28. Ahí les casó. Y los bendijo, diciendo, ¿qué cosa? Fructificar. Mira, ya le dijo, antes que se hiciese el pecado, le dijo que iba a procrearse. Por eso yo les decía, hermanos, al inicio, si Adán hubiese mantenido fielmente a Dios, no hubiese pecado en su estado de santidad, si hubiesen procreado. Fuera una vida feliz. Pero lamentablemente pecaron. Y por eso que el matrimonio hoy ya no se lo considera santo. Pero la iglesia tenemos que levantar. Por eso que tenemos que hablar y enseñar y predicar de tus principios, hermano. Porque el matrimonio está echado por tierra. ¿Ya? Entonces ahora, el principio del matrimonio. Vamos a ver el otro principio, hermano. ¿Ya? El 29. No, sí, el 29, ahora. Dice, dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Ah, mira, ¿qué está instituyendo ahí el Señor? La reforma pro salud. Ah, le llamamos reforma pro salud. Un sistema de alimentación Vegetariano. para el hombre, hermano. Ahí está. O sea, no es asunto de la congregación, porque movimientos religiosos dicen, no, esa iglesia prohíbe. ¿Prohibimos? No, enseñamos, hermano. Enseñamos lo que dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué? Cuando el hombre comenzó a comer otros alimentos, todo eso, cuando estudiemos, hermano, cuando estudiemos este principio más a fondo, encontraremos las razones y por qué hoy no podemos ya comer alimento de carne. Todo eso. Entonces, todo eso enseña la Biblia, hermano. Sí. Por eso, mis hermanos, esto necesitamos estudiar en seminarios, más tiempo, donde los hermanitos nos demos tiempo para poder estudiar y comprender nuestro principio.